si necesitas comer cada 2-3 horas para tener energía, si tu rendimiento deportivo depende de la bebida azucarada y los geles de glucosa, si después de cada comida en carbohidratos te da un pico de glucosa que te quedas medio dormido y atontado y adormecido, si te despiertas ya con el hambre de un rumiante como si fueras una vaca que está todo el día comiendo, siendo un ser humano, si notas que sin carbohidratos no puedes rendir y que en ayunas ya es imposible siquiera poder hacer deporte, tienes un metabolismo estropeado. Las cosas como son. Los científicos han sido sobornados para culpar a las grasas por parte de la industria del azúcar. Entonces estamos viendo en el sistema en el que estamos. Entramos en materia. Hoy te traigo a un referente de la nutrición y los hábitos saludables, Alejandro Dietista. ¿No lo conoces? Alejandro Dietista es un joven emprendedor que se dedica a ayudar a las personas a retomar su salud, a escapar del sistema de la industria alimentaria y la industria farmacéutica, y además también ayuda a otros profesionales a potenciar su marca personal, a aprender conceptos de marketing, a sacar sus redes sociales adelante, como yo he hecho, y generar también sus propios negocios para ayudar a otros, ya que soy de los que piensa que venimos al mundo para servir a los demás, para eso estamos, y más aún si eres sanitario o relacionado con el mundo de la salud. Por tanto, veo importantísimo dos partes. Por un lado, formar a la gente y brindarle tu conocimiento para que ellos adquieran de verdad ese conocimiento y salgan de la ignorancia, ya que el conocimiento es de las cosas más valiosas que tenemos junto a la salud. Es lo que nos va a dar salud. De hecho, el conocimiento, lo primero es salir de la ignorancia. Luego, por otro lado, también trato a personas individualmente que necesitan una dieta específica, sobre todo en nutrición clínica, personas que quieren bajar de peso, que quieren mejorar su diabetes, su hipertensión, sus problemas de tiroides, sus problemas digestivos, simplemente también transformar su físico, que están con un metabolismo estancado, donde yo les asesoro de manera individual y además también formo a otros profesionales para que lancen adelante su consulta, sus proyectos en redes sociales y demás. ¿Qué es lo que te ha llevado a querer divulgar lo que divulgas, no? Es así un poco tema controvertido, ¿no? Nutrición, salud. Pues realmente me marcó en tercero de la ESO, creo recordar que era el curso, un profesor que nos pusieron una asignatura que era un poco rara a los que no íbamos a religión, que no se llamaba ni ética. Y nos ponían películas. Y les dio por ponernos una película del hombre que iba al McDonald's durante 30 días seguidos, que se llama Super Size Me, quiero recordar la película, y tiene que hacer una prueba donde se hizo unos análisis antes de este experimento, se midió el peso, se midió también las habilidades físicas, capacidades físicas de rendimiento deportivo, analíticas extensas y amplias para ver cómo estaba, y se pegó 30 días yendo para desayunar, comer y cenar en el McDonald's. Y era la época en la que el tamaño de las bebidas, había una XXL que era una bebida terrible y siempre que se la ofrecieran tenía que decir que sí. Y se pegó 30 días seguidos comiendo semejante basura y claro, luego al volver había ganado no sé cuántos kilos, las analíticas estaban fatal, no tenía energía, no tenía libido, hasta disfunción eréctil brutal. Y todo el mundo durante el proceso, incluso los médicos que le iban viendo, le decían que lo dejara. Entonces ahí fue algo que me llamó la atención porque dije, joder, está muy normalizado que te vayas por ahí a comer y lleves a los niños como premio a McDonald's y al Burger King y ves que la gente hasta en las comidas de entre semana y a diario incluyen Coca-Cola, refrescos para niños también. Y es llamativo porque, claro, te pones a investigar y ves que las tasas de diabetes, de obesidad, de hipertensión y de enfermedades modernas están más disparadas que nunca antes en la historia. Y claro, estamos viviendo más años, pero enfermos y medicados. Entonces fue algo que hizo que poco a poco me fuera interesando cada vez más y más en la alimentación, hasta que al final decidí estudiarlo. Por supuesto, la formación reglada, lo que te enseñan en la formación reglada de nutrición, en la universidad, en los grados superiores, yo he discutido con los profesores, es un conocimiento un poco obsoleto. Por tanto, es cierto que yo me he tenido que ir renovando y como ves, mi forma de alimentarme no es lo que recomiendan las guías oficiales, porque soy de los que piensa que aún a día de hoy las guías oficiales son compradas por industrias muy potentes y todavía siguen con conocimiento bastante obsoleto. Vi en tu página web que tienes una frase, esta frase que hay por aquí, que no estamos diseñados para ser enfermos crónicos y depender de medicamentos toda la vida. ¿Qué significa para ti, no? ¿O qué quieres decir con esta frase de manera, bueno, una explicación abierta para la audiencia? Verás, el ser humano no está aquí desde hace unos meses. Eso sabemos que han sido cientos de miles de años de selección específica de genes y eres un privilegiado y una auténtica máquina perfecta. Estás diseñada para sobrevivir en un ambiente muy hostil. Por tanto,
nosotros, gracias a esa selección de genes específicas, no estamos realmente diseñados para tener enfermedades crónicas, porque si no, habríamos desaparecido como especie. El ser humano es bastante más fuerte y tiene bastante más potencial del que pensamos. Ahora bien, tenemos un problema, lo hemos sacado de su entorno y esos genes esperan un ambiente que no le enferme, un ambiente en el que sí puedan ser personas sanas, fuertes y libres de fármacos, como yo digo. Cuando lo sacas de ahí, de donde ha evolucionado durante cientos de miles de años, durante millones de años, de paleolítico, empieza a enfermar porque los genes no esperan lo que están recibiendo, no espera comer tanto azúcar ni harinas que no ha comido nunca, no espera comer productos que ha creado el hombre, no espera someterse a unas ciudades con una contaminación excesiva, no espera someterse a unas luces artificiales nuevas de noche, no espera un desajuste de los relojes biológicos, no espera alejarse del sol todo el año y no espera una cierta serie de hábitos que estamos adoptando hoy día que nos están alejando de la salud. Es por eso, por lo que yo digo, el sistema de salud lo que te dice básicamente cuando tienes un problema es que mediques los síntomas. ¿Tú tienes reflujo? Toma omeprazol. ¿Tú tienes colesterol alto? Estatinas. ¿Tú tienes hipertensión? Diurético. ¿Tienes diabetes? Metformina. ¿Y la alimentación? Nadie te ha preguntado por ello. En los diabéticos ves que muchas veces los endocrinos la dejan de lado la alimentación y solo se ciñen a ajustar con la insulina, con la medicación. Y es curioso porque cuando tú llevas a un perro a un veterinario y tiene cualquier problema, lo primero que te va a preguntar es ¿qué está comiendo? Sin embargo, con el ser humano, cuando llegas al médico con un problema, ni se le ocurre preguntarte qué estás comiendo, si te estás ejercitando y si te estás exponiendo al sol. 3 básicos de salud que no son cuestionados para el paciente. Entonces, si estamos tratando de acudir al síntoma en lugar de a la causa, estamos cronificando esas enfermedades. Sin embargo, yo cojo un diabético tipo 2 con resistencia a la insulina, donde el endocrino no le ha solucionado el problema, y con una alimentación adaptada a él, te digo yo que empieza a mejorar parámetros como nunca antes ha visto. Empieza a estabilizar la glucosa, a estabilizar la insulina, empieza a tener la hemoglobina glicosilada, que es un marcador de diabetes en niveles de personas sanas sin diabetes, con el simple hecho de la adecuada alimentación, el adecuado ejercicio y el estilo de vida. Entonces, yo lo que quiero trasladarle a la población es que debemos ir ahí, a las causas que nos originaron la diabetes. ¿Por qué se puso diabético? Y cualquier diabético me dice, yo es que tomaba una cantidad de azúcares, de harina, de porquería, de procesados, no hacía ejercicio, descansaba poco, tenía mucho estrés. Bueno, pues entonces vamos a solventar las causas, vamos a acudir a los problemas de raíz. Y no es lo que hace el sistema de salud. ¿Por qué? Porque si no, la industria farmacéutica pierde su negocio. Básicamente es así. No hay que darle tampoco muchas vueltas. No es conspiración, es el mundo real. Ya lo han mencionado. Muchas veces salen noticias de que los científicos han sido sobornados para culpar a las grasas por parte de la industria del azúcar. Entonces estamos viendo en el sistema en el que estamos. Yo lo que le digo a la gente es que piense, que tenga espíritu crítico y que sepa que es alimentado por una industria alimentaria a la que no le importa tu salud. Solo hay que ver que en el supermercado la mayoría de los productos no son comestibles, para posteriormente ser tratado por una industria farmacéutica a la que no le importa lo que comes. Solo hay que ir a un hospital y ver el desayuno de un paciente oncológico, que va a ser todo azúcar y harina refinada. Ahí tienen la respuesta a la pregunta. ¿Pero qué es mejor a nivel de rendimiento metabólico para un deportista para comer antes de una competición? ¿2 platos de pasta o comerse un plato con su parte de verduras, su parte de grasa, su parte de proteína? Porque hay una gran discusión en el mundo del deporte sobre qué se debe comer antes de una competición. Verás, el mundo de la nutrición deportiva me dejó de gustar precisamente por eso, porque es difícil debatir a veces con nutricionistas deportivos, con preparadores sobre todo, y con los propios atletas, ¿no? Sin embargo, ves que cada vez hoy día hay más deportistas que están llevando otro tipo de alimentación, incluso algunos ves en futbolistas que van a entrenar en ayunas y se sienten mejor que nunca. Y está habiendo un cambio en la nutrición deportiva muy poco a poco, gracias a los futbolistas, sobre todo, que ahora lo están experimentando y reportando. Y de ahí a otros deportes se ha ido trasladando. Aunque he de decir que en deportes como el ciclismo, también mucho tiempo atrás se ha hablado de periodización y ha habido otros grandes atletas que han hecho periodos estrictos de muy bajo en carbohidratos para hacer que el cuerpo también queme grasa. ¿Cuál es el problema que nos encontramos hoy día con los deportistas? Que si tú le quitas el carbohidrato no se levanta ni de la cama. Y entonces tenemos un problema.
porque todos queremos rendimiento deportivo y sobre todo si son profesionales, pero la salud también está ahí y hay que tener cuidado con lo que hacemos, que luego años después puede pasar factura, porque muchos deportistas incluso ya durante el proceso se vuelven prediabéticos o diabéticos. Lo que yo quiero decir, si necesitas comer cada 2-3 horas para tener energía, si tu rendimiento deportivo depende de la bebida azucarada y los geles de glucosa, si después de cada comida en carbohidratos te da un pico de glucosa que te quedas medio dormido y atontado y adormecido, si te despiertas ya con el hambre de un rumiante, como si fueras una vaca que está todo el día comiendo, siendo un ser humano, si notas que sin carbohidratos no puedes rendir y que en ayunas ya es imposible siquiera poder hacer deporte, tienes un metabolismo estropeado, las cosas como son. Tienes un metabolismo que no es capaz de acceder a la grasa sin consumo de carbohidratos. Entonces, algo que yo le trato de explicar a la gente del mundo del deporte, que debería practicar la periodización nutricional y no ser tan dogmático y ceñirse solo a carbohidratos, carbohidratos, carbohidratos. En primer lugar, por salud, porque sabemos que muchos deportistas, como decía, por abusar de tantos carbohidratos, más de lo que el cuerpo tolera, se vuelven prediabéticos, aun siendo deportistas. Y eso es un gran problema. Luego, por otro lado, porque vamos a hacer que el metabolismo cada vez sea más y más dependiente de la glucosa. Y cuando nos quedemos sin reservas por cualquier motivo, el cuerpo no tira de grasa. Entonces tenemos un problema. Lo que sería aquí interesante es que el cuerpo sepa usar las dos vías. Y es el concepto que debemos incluir en el deporte, que se llama flexibilidad metabólica. Capacidad de usar grasa, tanto glucosa, según el momento oportuno. Entonces, esto ya depende de muchos deportes, pero nos han metido el cuento de pues, las 5 o 6 comidas, geles de glucosa, bebidas azucaradas y 20.000 gramos de carbohidratos. Y estamos viendo que hay otra vía. A Roma se puede llegar por muchos caminos. Y hay otras vías también en la nutrición deportiva donde ves que sin tanto carbohidrato, con menos ingestas, acabas optimizando tanto la vía de la grasa que te das cuenta que no necesitas tanto carbohidrato para tener el mismo rendimiento o más del que tenías antes. Y ni hablar de los problemas digestivos que tiene la gente. Que hay quien se toma un gel de glucosa y luego se caga encima, literal. Porque, claro, están metiendo una cantidad de glucosa que no tolera el intestino. Y luego que si hinchazón, que si digestiones pesadas, gases, malestar digestivo que tienen algunos deportistas por el exceso de carbohidratos que se meten al cuerpo, de gluten y encima carbohidratos refinados de mala calidad que suelen tomar. No me jodas, no hay otras fuentes de carbohidratos. Tiene que ser un plato de pasta de harina refinada con gluten. ¿En serio no hay otra vía? Tiene que ser una bebida Powerade que tiene un color azul que parece lejía, con no sé cuántos gramos de azúcar y edulcorantes y cosas. ¿No hay otra alternativa y otro carbohidrato también más sano para el cuerpo? Entonces, es el problema que yo le encuentro a la nutrición deportiva y por lo cual yo a deportistas llevo pocos y que tengan la mentalidad adecuada, que sepan lo que hacen. Incluso tengo un deportista de fútbol, básicamente, que se dio cuenta de la de carbohidratos que estaba comiendo cuando se volvió diabético tipo 1. El diabetes tipo 1 no es tanto por carbohidratos como la tipo 2, que es resistencia a la insulina, pero ahí sí te das cuenta de cuándo te dan picos de glucosa. Y claro, en su crecimiento vio cómo al consumir carbohidratos le pegaba unos picos brutales de glucosa en sangre y empezó a bajar las dosis para mejorar la diabetes tipo 1. Pues se dio cuenta que no necesitaba tanto carbohidrato para rendir. Entonces a veces tiene que suceder un problema como esto para darte cuenta de que no es necesaria esa dieta que me comentas. Con respecto a la pregunta, pues la comida preentreno y tal, bueno, pues eso, cada caso, cada deporte habría que valorar, pero por supuesto le quiero decir a la gente que hay otras vías más allá que las cantidades ingentes de carbohidratos. ¿Por qué cuando hacemos deporte a una alta intensidad en pruebas de más de 60 minutos de duración, tenemos, en mi caso, como que me veo como con la necesidad de meter esos geles que comentas de glucosa? ¿Y cuál puede ser el problema de necesitar eso para poder como aguantar? ¿O es más psicológico que físico? Mira, yo cuando comía muchos carbohidratos, yo siempre jugaba a fútbol sala de pequeño, y llegaba el momento del final del partido. Además también he corrido ciertas maratones y te das cuenta de que a partir de esos 50-60 minutos te encuentras con el famoso muro donde te caes para abajo, notas que el cuerpo ya no tira y que necesitas de azúcar para darle comida al cuerpo, combustible, digamos, ¿no? Y que vuelva a tirar.
y comía muchos carbohidratos. Sin embargo, luego he hecho el paso a comer más grasas, más proteínas y menos carbohidratos. Y llega un momento que también te empieza a acomodar ese muro y de repente te salta la energía y sigues adelante, y sigues adelante. Y eso es porque el cuerpo se ha hecho muy eficiente quemando su grasa. Pero esto es un proceso que requiere de mucha adaptación del metabolismo. La glucosa es un combustible limitado. No tiene más de 2000 calorías almacenadas en el cuerpo en forma de glucosa. Como dependan mucho de ello, cuando se te agotan las reservas, el cuerpo pierde la energía y te pide más carbohidratos y topas con el muro. Sin embargo, en forma de grasa, una persona delgada de un 11-10% de graso puede llegar a tener, si pesa 70 kilos, perfectamente 50.000, 60.000 calorías almacenadas en forma de grasa. Ya te digo, muchísimas más que las de glucosa. Y entonces, cuando eres eficiente quemando la grasa, no te topas con ello porque es un combustible ilimitado y notas que el cuerpo sigue y sigue tirando. ¿Por qué? Porque ya no es dependiente de la glucosa, no es glucodependiente. Entonces le pasa a muchas personas que han estado muchos años comiendo muchos carbohidratos y digamos que tienen la vía glucolítica hipertrofiada. El cuerpo solo tira de la glucosa, no tira muy eficaz con la grasa y cuando se agota ese combustible decae la energía. Por tanto, ahí lo que yo le recomiendo a la gente es trabajar por la otra vía, empezar a reducir los carbohidratos, empezar a hacer un periodo incluso de dieta cetogénica durante un tiempo. Y cuando el cuerpo se amolde a quemar grasa, ya estratégicamente metemos los carbohidratos necesarios de verdad, pero no para depender excesivamente de la glucosa, sino para que no nos pase esto, para que aguantemos y no nos topemos con este muro a partir de los 60 minutos. Es lo que le pasa a muchos futbolistas que tienen que ir a la banda, chupar un gel, le pasa a muchos ciclistas que llevan aquí no sé cuántos geles de glucosa y pasan muchos otros deportes. Entonces debemos hacer que el metabolismo sea más eficiente quemando grasa, trabajando con las grasas. Hay 3 procesos. Cuando empiezo con una dieta cetogénica me encuentro fatal, como si un camión me hubiera pasado por encima, porque en mi vida he dejado los carbohidratos. Entonces, como pasa con cualquier droga, el cuerpo te va a pedir azúcar, te va a pedir harinas, te va a pedir dulce y vas a pasarlo mal las primeras semanas y encima no vas a tener energía. Pero a partir de los 14-15 días se da una ligera adaptación y ya el cuerpo se empieza a sentir mejor, ya no tienes mono de abstinencia, ya está de mejor humor. Y luego va un proceso de meses de cetoadaptación, donde el cuerpo es eficiente usando la grasa de tal manera que ya empieza a rendir casi como antes cuando consumía muchos carbohidratos, pero es un periodo que lleva meses. Y luego ya en tercer lugar viene un proceso que los investigadores llaman lipoeficiencia, es decir, eficiencia máxima quemando la grasa, que es ya cuestión de años, un año mínimo, cuando el cuerpo es muy eficiente quemando grasa y ves que rinde igual o más que antes cuando consumía carbohidratos. Entonces, esto es lo bonito de la nutrición deportiva, que hay investigadores y nutricionistas pro high carbs y carbohidratos a tope y eso de la flexibilidad metabólica no existe, es un mito y eso de tal. Y hay otros que han tirado por la vía de periodización, flexibilidad metabólica y probar otros caminos y hacer el cuerpo eficiente usando tanto glucosa como grasa, para que no necesites tantos geles, para que no te den esas caídas de rendimiento a partir de 100 minutos y para que tu cuerpo sea eficiente de verdad. Un metabolismo eficiente que no depende del azúcar para rendir. ¿Cuál sería el planning así rápido? No hace falta que entres en detalle semanal o puedes decirlo diario si quieres, de nutrición correcto para un deportista que hace 3 sesiones diarias, ¿vale? 3 sesiones de entrenamiento diarias, o sea, un nivel de entrenamiento alto en cuanto a número de ingestas y cómo repartir un poco los alimentos, ¿no? En cuanto a proteína, grasas, metemos hidratos, no metemos hidratos, ¿vale? Suplementos incluso, que es algo que, como dije, que se deja de lado. Sería la respuesta bastante compleja porque, claro, depende de tantos factores y demás, pero pues nos podemos hacer una idea. Por ejemplo, podríamos empezar a trabajar si vamos, imaginemos que estamos en un periodo de entrenamiento y no ya de competición. Entonces, en entrenamiento podemos aprovechar para mejorar esa flexibilidad metabólica en el momento, esa capacidad de usar también la grasa como combustible. Entonces, podríamos meter la primera sesión en ayunas. Metemos minerales, como es agua de mar, que es la que yo recomiendo porque es el mejor multimineral del mercado. Tiene todos los minerales en una cantidad increíble que no logra otro suplemento. Y sería pues de 50 a 100 mililitros en ayunas mezclado con agua y un magnesio, a poder ser biglicinato, o malato, taurinato, alguna forma muy biodisponible. Un par de cápsulas, por ejemplo, de nuestro triple magnesio que combina las 3 formas de magnesio más biodisponibles.
Y así vamos cargados de minerales, que es lo que sí nos va a hacer falta y sobre todo en el rendimiento deportivo. Y entonces haríamos el entrenamiento en ayunas. A ver, en las primeras semanas vamos a rendir menos. El cuerpo en la vida ha experimentado lo de ayunas y encima vienes de comer toneladas de carbohidratos. Es normal que el rendimiento decaiga. Dale tiempo al cuerpo, dale ese periodo que necesita para optimizar la quema de grasa. Y entonces, así con el ayuno intermitente, vamos a ir logrando que el metabolismo se vaya haciendo eficiente a la quema de grasa. Y luego vamos a romper el ayuno también estratégicamente con grasas y proteínas después de la primera sesión. ¿Por qué? Porque nos van a permitir mantener ese estado aún como de ayuno, simulándolo, esa quema de grasa, pero le vamos a dar los nutrientes esenciales que el cuerpo sí necesita para reparar, ya que la proteína es clave en el rendimiento deportivo. No podemos tener bajo consumo de aminoácidos esenciales y fuentes proteicas de alto valor biológico, como el suero de leche, la proteína whey, como los huevos, como la carne, como el pescado, como las vísceras y los órganos, son clave para reponer y reparar tejidos dañados durante el ejercicio. Y una ingesta de grasas antiinflamatorias, porque necesitamos desinflamarnos también de la inflamación propia que genera el ejercicio, como por ejemplo pues, el aguacate, las aceitunas, el aceite de oliva, cacao puro, frutos secos. El pescado también tiene grasas omega 3 antiinflamatorias. Y podemos hacer un desayuno de unos huevos con un aguacate y un poco de o carne o pescado, panceta incluso. Y así es como yo haría. También podemos comer algún carbohidrato de bajo índice glucémico, como fruta tipo fresas, frambuesas, moras, arándanos, que no tienen mucha carga de carbohidratos. Y así no elevamos el azúcar en sangre y mantenemos esa quema de grasa activa con las catecolaminas altas, ese foco mental que te da el comer menos carbohidratos. Y el cuerpo pues se va adaptando a esto de las grasas. Luego meteríamos la segunda sesión, por ejemplo, a mediodía, y luego pues podemos reponer esa sesión también con alguna proteína whey y ya sí podemos meter algún carbohidrato de rápida asimilación para ir reponiendo los niveles de glucógeno. Por ejemplo, miel cruda, aunque tiene mucha fructosa, alguna que otra fruta de temporada, cualquier otro carbohidrato, también algunas tortas de arroz que tiene el carbohidrato de muy fácil asimilación. Y así pues, ya hemos hecho 2 entrenamientos y ya hemos puesto algo de glucógeno para llegar bien al tercero. Y tras el tercero, por la noche, sí que haría pues, esto de la dieta híbrida. Ahí sí metería carbohidratos, con proteína, por supuesto, una proteína más magra, por ejemplo, pechuga de pollo, ternera magra, algún pescado blanco, pescado azul más magro, con un poquito de grasa, algo de aguacate, algo de aceituna, algo de aceite de oliva, y luego ya algo de carbohidratos a poder ser, pues, patata, boniato, trigo sarraceno, arroz blanco, que no tienen gluten y son fáciles de digerir, sin antinutrientes apenas. Y de esta manera estamos dando al cuerpo tanto glucosa como haciéndole que trabaje con la grasa. Por tanto, empezamos el día en ayunas con los electrolitos y el cuerpo ya está aprendiendo a quemar la grasa. Luego le vamos a reponer los nutrientes que necesita, pero no carbohidratos, para que nos siga quemando grasa. Luego ya, después de la segunda sesión, sí le vamos a dar carbohidratos para que reponga ese glucógeno que ya hemos vaciado. Y por la cena también le vamos a meter algo de carbohidratos porque el deportista por la noche pues no va a engordar comiendo carbohidratos, es una persona muy activa y va a reponer el glucógeno, de tal manera que vamos a llegar al entrenamiento en ayunas del día siguiente. Entonces, esto es lo que se conoce como dieta híbrida, donde combina cetogénica por las mañanas y durante el día con el ayuno y el desayuno alto en grasas, y high carb por la noche, ¿no? El post-entreno y la dieta con carbohidratos. Y este enfoque híbrido es el que para mí es acertado en deportistas a día de hoy, porque trabajas con las dos vías y sales de esa metodología clásica de no sé cuántas comidas al día, no sé cuánta cantidad de carbohidratos y haces al cuerpo trabajar con las dos vías. Ahora bien, las 2 primeras semanas van a ser duras. Si vienes de comer mucho carbohidrato, aviso a cualquier deportista que puede estar viendo este podcast y que quiera salir de lo clásico a ciencia. Los resultados llegarán, pero paciencia. Sí, sobre todo el hecho porque yo he probado lo del entrenamiento en ayunas y te da ese bajonazo, ¿no? Y dices tú, es deprimente, ¿no? Es como, joder, ya llevo un entreno y estoy destrozado, ¿no? Entonces, importancia de hacer todos los pasos bien y no saltarse ahí. Bueno, ir metiendo lo correcto en el momento correcto, ¿no? ¿Qué comerías tú, ¿vale? Porque yo sé que tú también eres deportista. ¿Qué comerías tú antes de una competición? Vamos a poner así lo que está muy de moda, una media maratón, por ejemplo, que te echas ahí un rato corriendo, no es un deporte, me refiero, ¿sabes? No es una competición
No sé, yo qué sé, ir a hacer surf, por ejemplo, es, ¿sabes? Impacto, es sudar, es un triatlón, sprint de 1 hora, ¿sabes? ¿Qué comerías? Porque yo he visto gente que incluso tanto antes como después se pone a tomar cervezas. Lo noté aquí, porque es buenísimo, ¿verdad? Las cervezas, los chasquis, el Red Bull, venga, a recuperar, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo harías tú? Hombre, lo de la cerveza para hidratar y tal que dice no tiene mucho sentido, no hidrata tanto, es alcohol además, que el alcohol deshidrata, por eso la gente tiene resaca al día siguiente. Entonces, si la cerveza hidratara, pues el viernes, después del jueves universitario, los universitarios no tendrían resaca ni se levantarían con la boca seca, porque se habrían hidratado con la cerveza, básicamente. Entonces no te hidrata, no es un buen hidratante, que hay noticias que dicen que la cerveza hidrata y demás, que tonterías que ves hoy día en las redes y en la prensa. Y entonces lo que yo comería, pongamos que es por la tarde, ya que por la mañana iría en ayunas, me mineralizaría, haría una cena con carbohidratos y proteína magra y algo de grasa saludable, iría en ayunas. Y si no, si es por la tarde, pues yo, teniendo en cuenta que habría hecho una preparación durante un tiempo de dieta más low carb y alta en grasas saludables y bajita en carbohidratos, pues ahí sí puedes meter algo de carbohidrato que digiera muy bien. En mi caso, la patata cocida me entra muy bien, por ejemplo, o el arroz blanco cocido. No quiero gluten, no quiero pasta, no quiero alguna proteína difícil de digerir, o alguna proteína magra, como es eso, pechuga de pollo, ternera magra o pescado, y un trozo de aguacate. Y no hace falta verduras, tanta fibra y demás, que tiene una digestión más lenta. ¿Por qué? Porque ya he trabajado con las grasas. Entonces ese carbohidrato voy a rellenar el glucógeno y también le voy a dar a mi cuerpo proteína que va a desgastar, que va a necesitar aminoácidos también. Y no quiero perder masa muscular. Y para reponer, pues después una proteína de rápida asimilación, como una proteína whey, va a poder ser isolate, que es más pura, con... Ahí sí, al día siguiente, pues no voy a tener carga de entrenamiento, pues puedo meter grasas y simplemente ya. O si al día siguiente voy a entrenar, pues un carbohidrato tipo mil crudo, una pequeña cantidad y demás. Y ya está, eso sería el pre y el post. Para reponer, sobre todo, es interesante en post, si no tenemos la prisa de al día siguiente tener más carga de entrenamiento, con proteínas y grasas ya vale. El glucógeno no lo vas a necesitar para el día siguiente. Ahora bien, si tienes más carga, pues puedes meter carbohidratos, por supuesto. Pero esto lo digo porque yo meto carbohidratos porque ya he trabajado en mi cuerpo sin carbohidratos y sabe usar las dos vías. Entonces aquí aprovecho para reponer glucógeno e ir con las dos vías a la competición. ¿Cuáles dirías que pueden ser las 3, 5 claves, como quieras, para un buen rendimiento deportivo? Bueno, pues es vital el descanso, porque al final es ahí cuando más nos reparamos del todo. Entonces es importante darle tiempo al descanso, y esas horas inútiles de la noche que estamos viendo TikToks y redes sociales en la cama, pues deja el móvil y acuéstate, porque necesitas estar ya en proceso de reparación. 3 investigadores fueron galardonados con un premio Nobel al descubrir el reloj biológico interno de cada una de las células, y con la luz natural se pone en hora. Por tanto, cuando anochece, yo pongo en la casa luces rojas, que básicamente consiste en encender unas luces rojas que tengo, a veces pongo la lámpara de luz infrarroja, que también puede servir para deportistas en los músculos más afectados, en zonas con agujetas, articulaciones inflamadas y demás. Y a la cama temprano, y a poder ser, pues cuando despiertes te pones a la luz natural para poner en hora ya ese reloj biológico. Esa sería la primera pauta. La segunda, pues por supuesto, nutrirte bien, darle a tu cuerpo los nutrientes que realmente necesita. No tener miedo a la comida y a las grasas, que nos meten mucho miedo como grasa, engordo. El deportista normalmente necesita bastante cantidad de comida, no hay que tenerle miedo a la comida. En tercer lugar, pues sería la periodización, periodos bajos en carbohidratos con periodos más altos en carbohidratos, periodos más altos en grasas, combinado con periodos más bajos en grasas, de tal manera que el cuerpo sepa usar las dos vías y tenga flexibilidad metabólica. Luego, en cuarto lugar, por supuesto, saber dónde está tu límite, que a veces alguno con los entrenamientos llega a una cantidad de deporte superior a lo que el cuerpo aguanta. Y al final vas a lesionarte, vas a dañarte, vas a perder rendimiento. Y sé que a veces es difícil porque se dice fácil, ¿no? No todas sesiones es difícil una persona que tiene un objetivo que no esté ahí dándole más de lo que realmente puede, porque la mente piensa a veces que puede con todo. Entonces también escucha a tu cuerpo y dale también tiempo para reparar, dale descanso cuando lo necesite y no te excedas siempre. Es otra recomendación que le doy porque veo en los deportistas que muchas veces se pasan.
Y luego, pues, en quinto lugar, que tengas una mentalidad de, en este caso, de poder salir del dogma. Y siempre te han dicho que comas así, que siempre te han dicho que entrenes así, que escuchas a otros profesionales que hay otras vías. Y como digo, como a Roma se llega por muchos caminos, prueba otros caminos porque a lo mejor te funcionan y te dan más resultados. Y en la vida te esperabas que un tipo de alimentación así, un tipo de entrenamiento de otro estilo, pues te fuera a dar resultados. Por eso siempre mente abierta. Esas serían mis 5 claves para un deportista. ¿Qué le dirías a cualquier persona, tanto profesional como que se esté iniciando, ¿vale? Un poco englobando a todos, que sienten que se saben alimentar, pero que tienen problemas a nivel de rendimiento, de salud? ¿Qué le diría a ese tipo de personas, que puede ser un profesional o un amateur o alguien que esté iniciando, que sienta que algo le falta y que no se atreve como a dar el paso? Sí, es el miedo. Lo que le recomiendo a la gente es leer un libro de Napoleón Hill que se llama Más astuto que el diablo, donde hace la paradoja de que el diablo, no el diablo como tal, como nos lo imaginamos, sino que te lleva por el mal camino para que no tengas ese éxito, en este caso deportivo o físico o de salud que quieras. Y una de las cosas con las que juega el diablo para llevarte a su terreno es el miedo y la ignorancia. Y nosotros debemos reconocer que somos ignorantes. De hecho, el que más sabe del mundo dijo un día, solo sé que no sé nada. Entonces debemos tener la humildad de decir, sé poco, ¿por qué no probar otras cosas? Debemos saber que el miedo es una carga y un lastre. Y debemos saber que tenemos creencias limitantes que nos han puesto que no existen. Ponía el ejemplo en un reel de Instagram de un caballo que le hacían como que le ponían la cuerda de siempre sin habérsela puesta, le llevaban y seguía. ¿Por qué? Porque siempre se lo han hecho así. Entonces, si a ti te han dicho que un huevo al día te taponan las arterias, que en ayunas en la vida vas a rendir, que necesitan miligramos de carbohidratos al día, que la dieta cetogénica es una dieta alísima y genera cetoacidosis y demás, pues te lo crees y al final no lo acabas aplicando por ese mismo motivo. Por tanto, te recomiendo que sepas que son creencias limitantes, que te leas el libro de Napoleón Hill y que sepas que el miedo y la ignorancia es lo que te está teniendo en ese lugar, que debes salir de este sistema, que no es conspiración, que es la realidad.